Bien, estamos grabando. Me coloco los cascos. Vale, bienvenidos a esta charla, en la cual, pues, como estaba anunciando, pues va a causar polémica. Polémica porque vamos a contar muchas verdades. Vamos a contar muchas verdades a las cuales, pues, va a hacer pupa, ¿de acuerdo? Va a hacer un poquito de pupa, pero creo que es súper necesario contarlas. ¿Vale? Súper necesario contarlas. Y espero que aquellos que estéis viendo esta charla, pues me ayudéis a difundir, puesto que es muy importante que esta verdad, que esta pequeña verdad, llegue a la más gente posible. ¿De acuerdo? Es importantísimo, puesto que somos muy pocos haciendo estas cosas y contando estas cosas, y los medios de comunicación son muy grandes. Y nosotros somos muy, muy pequeños. Entonces es importante que me echéis una mano, ¿vale? Que nos echéis muchas manos porque hay más gente que yo. Mucha más gente que yo. Contando y explicando estas cosas. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir con esta charla. Y claro, tengo que recordar que esto es una especie de segunda parte, ¿vale? Al igual que hicimos la primera parte en el lento asesinato de un río, el río Magro y Juncal, en el cual en esta historia ya hicimos una especie de avance, ¿vale? De lo que era la inundación de Valencia. Estas inundaciones que hemos tenido en Valencia, ¿vale? Esta pantanada y esta inundación que ha sucedido este mes de noviembre del año pasado, 2024. ¿De acuerdo? El día 29. Y luego, pues, hace poco subimos esta segunda parte, que es una segunda parte, pues, más o menos con un final feliz, ¿vale? Y contamos una historia con un final feliz que, en fin. Pero creo que es interesante, pues, recordar la primera parte, en la cual, pues, ya hacíamos una especie de prólogo, ¿no? Hacíamos una especie de aviso. Claro, también tengo que recordar, ¿vale? Tengo aquí esto que está dando golpes, a ver si lo quito, ¿vale? Tengo que recordar el vídeo, la charla que hicimos con las inundaciones de Valencia. Y claro, en ella anunciábamos que era un acontecimiento anunciado, ¿vale? Un suceso que ya hablábamos con anterioridad en el lento asesinato del río, de lo que podía suceder, y después, pues, damos más información sobre ese aviso que ya la comunidad científica y, en fin, y diferentes organismos, pues, ya daban de que podía suceder, ¿de acuerdo? Que esto era algo que estaba previsto que sucediese, ¿no? Y explicamos más o menos el volumen de lo que sucedió el día 29, hemos dado mucha información, dimos muchos datos sobre su que se dio, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que estamos haciendo ahora, ¿a qué viene? Pues viene por algo que sucedió en el pleno del ayuntamiento, aquí en la Gemesí. Yo suelo verlo, en cuando suelo verlo. Pero me pareció interesante, pues, ver el pleno que sucedió en diciembre, después de la Dana, después de la gota fría, perdón, no quiero llamarlo Dana, quiero llamarlo gota fría, para diferenciar, después de las inundaciones. Tenía curiosidad por ver qué es lo que sucedía y así lo hice. Y claro, me llamó la atención, pues, varias cosas, exactamente 3. Bueno, a ver, es lo que más me llamó la atención. Lo otro, más o menos lo tenía más o menos claro. Sé que José Javier, que es el actual alcalde de Algemesí, pues es una persona que mejor alcalde de lo que podemos tener. Pues, en fin, yo veo una persona que es, pues, bastante, puede ser mucho más, pero, en fin, lo veo, pues, muy inteligente, y lo veo, pues, una persona, pues, que puede llegar a ser, si ya lo fue, puede llegar a ser aún mucho mejor. Como hay otros personajes dentro que es el ayuntamiento, en los partidos políticos, que tienen un gran potencial, pero son lo que son, porque son personas que han sido moldeadas claramente por el modelo social en que vivimos. Tienen un gran potencial, pero les ha perdido no tener una mente muy crítica, o no pararse a reflexionar o a pensar realmente o intentar conocer el modelo social en que vivimos. Tiene un gran potencial, pero por desgracia, pues, esa forma de ver las cosas que tienen, pues lo pierden, pero tienen un gran potencial. ¿De acuerdo? Con esto, pues, quiero enseñaros eso que me llamó la atención.
¿vale? La primera intervención que vimos, que me llamó, o sea, la primera cosa que vi que me llamó mucho la atención y que quería compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Fue la intervención del señor José Bermúdez, ¿vale? La cual creo que fue una de la intervención pues más acertada que hubo en lo que es en el hemiciclo, ¿no? Esta reunión que se hizo en el ayuntamiento, ¿vale? La cual pues quiero compartirla con vosotros y quiero que la veáis, ¿no? Que la veáis. A ver si consigo... Ara hem parlat de la reconstrucció, etc. Anem un poquet també a les causes. El que hem viscut és més esperable o menys, però no és habitual. No? Això en els termes estos dels plans, diu una pluja de cada 500 anys, jo crec que aquesta ja és de cada 1.000. No? Vull dir, i el problema és que tots estem pensant, quan serà la pròxima? Vull dir, serà l'última que vivim? Clar, darrere de tot n'hi ha un fenomen que no hem de perdre de vista i és el maltractament que com a espècie estem fent a la natura. La natura al final sobreviurà, no sé si nosaltres com a espècie, però la natura som més que nosaltres. No? Ja que anem a reconstruïm sobre altres models. Ho dic jo perquè tindrem que intentar no contribuir al canvi climàtic, perquè certament els cotxes tampoc és l'únic que contamina, els cotxes de combustió, tot contamina, la indústria, les plagues. Tindrem que veure pues això, com refem el Gemesí. Tindrem que repassar l'urbanisme. És que igual fer sòtans de 2 garatjos, no sé, n'hi haurà que pensar-se-ho, n'hi haurà que pensar un poc les normes. Per suposar també una de les coses que em preocupa és l'impacte mediambiental. 100 i pico mil, 120.000 cotxes que van a contaminar, perquè els cotxes van a desaparèixer del carrer, però no del món. Vull dir, n'hi ha que la contaminació dels garatjos, de tot, vull dir, l'Albufera també s'ha contaminat. El tema de l'aigua, n'hi haurà que repensar on construïm. Una de les coses que ha quedat clar és que el gemesista ha d'estar més preocupat per les riues del Magre que per les del Xúquer. Això hem de tindre clar, perquè passa al Magre. I el Magre ha reclamat les seues escritures. És que, clar, tot comença per la mota del riu, en el Raval, que diu el propi nom del carrer. És un tros que hem agafat al riu. El propi parc, que a més està la simbologia, no? I els que són més majors ho recordaran. Jo no ho he vist, clar, però ma mare me comentava que de xicoteta anaven allí a refugiar-se en el que és el parc de la Pava, quan venia la Pava. Vull dir, el riu ha entrat per on era riu. Tindrem que repensar-nos, i no parlem dels damnificats de l'altra gran zona o de la gran zona del barranc del Pollo, que en alguns llocs ni plogué. Tindrem que repensar, i això no és una qüestió de dretes o d'esquerres, tindrem que repensar el model urbanístic i la relació amb la natura, perquè clar, ara hem tingut això, però si se continua construint, per exemple, primera línia de platja, és que la platja està pujant, i sí, és de veres que n'hi ha interessos econòmics. Jo aprofitaria un poc, no sols com a administració, hem de plantejar-nos tot, hem de canviar aquest model de vida. Si continuem contaminant, si continuem maltractant a la terra, això tornarà a passar amb més freqüència. Són múltiples factors, és molt difícil predir-ho i no és a soles perquè els cotxes contaminen o perquè no siguin elèctrics o per la indústria, però hem de tindre en compte que així n'hi ha coses que al final els pecats ecològics retornen. En el pecat va la penitència. I sí que m'agradaria això, que pensarem també un poc la política de sostenibilitat de l'Ajuntament ara que tenim temps, la política urbanística, vull dir, que el grup de treball que tots estem reclamant, que no siga per als pressupostos, que siga un grup de treball per a llarg termini. Per acabar el temps. Bueno, pues a mí la intervención de José Bermúdez me llamó la atención ver que por fin, por lo menos, algo se comenta. O sea, en este canal hace muchísimo tiempo que hablamos sobre estas cosas, sobre el problema del modelo económico en que vivimos, sobre los procesos de colapso que se están realizando, que estamos viendo. Y de golpe, de repente, pues ver a José Bermúdez hablar sobre esto, pues me llamó la atención porque este trozo de vídeo que acabamos de ver hace muchísimo tiempo que se tenía que haber dado. Verlo después de la Dana, pues me impactó. Pero yo, ya sabéis que yo llevo ya muchísimos años con esto
y esperando a ver una charla, o sea, un discurso como este en el Ayuntamiento de Algemesí, y de golpe de repente, después de la Dana, ver esto, pues me impactó. Me impactó. Tristemente, porque esta conversación que nos ha dado Josep, estos comentarios que nos ha dado Josep Bermúdez, son después de la tragedia. O sea, son después de una tragedia. Pero me impactó pues ver pues que ya hay cosas que se están hablando y hay cosas pues que en fin, que ya se van indicando más o menos en qué, para ir bien por dónde tenemos que ir, ¿no? Ya se está hablando más o menos cómo tiene que ser y por dónde tenemos que ir empezando a desarrollar pues nuestro nuevo modelo social, porque tenemos que hablar de un nuevo modelo social, puesto que este modelo social en que vivimos, que es el capitalismo, ¿vale?, está en proceso ya de colapso. Hay mucha gente que esto le chirría cuando decimos que el capitalismo está en proceso de colapso y que por desgracia no, o sea, por desgracia, vamos a decir así porque es una desgracia, ha tenido realmente un tiempo de brillantez de unos 70 años el capitalismo, ¿de acuerdo?, de brillantez durante 70 años, pero luego, pues por desgracia, el modelo social en que vivimos ha topado con los límites del crecimiento, ¿vale?, y con todos sus propios límites. ¿De acuerdo? Porque, en fin, ya hemos hablado sobre el capitalismo en varios vídeos, ¿vale? O sea, podemos ver dentro de lo que es ese proceso de colapso del capitalismo, pues hay tres puntos de vista, ¿no? Los procesos de tope contra los límites de crecimiento y el mismo la crisis ecológica y el mismo capitalismo que tiende a concentrar la riqueza, ¿vale? Tiende a acapararlo todo. ¿De acuerdo? Que en fin, a desplazar a los que menos tienen. Dentro del modelo social. Pero bueno, luego también de esto hubo una intervención que también me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Porque, a ver, vamos a ponerla y luego lo hablamos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hablar. Bueno, un xicotet comentari al respecte del que s'ha dit de l'urbanisme. Evidentment, s'hauran de treure lliçons apreses del que ha passat avui en esta riua, però tampoc anem a fer demagògia sobre el tema climàtic. Vull dir, Algemesí està col·locat on està col·locat, el nivell d'inundació, i tinc obert així el Patricova, és un nivell d'inundació, crec que és 5, vull dir, és l'últim antes de ser no inundable, i sí que és cert que nosaltres, per l'experiència que tenim, per la història que coneguem del poble, sí que sabem que n'hi ha parts més altes, parts més baixes, i en aquest cas estem parlant de que això que hem viscut té l'anomalia de que allò que és la part que se considera més alta, que és la part del Raval, ha sigut la més afectada i on s'han patit majors nivells d'inundació, i efectivament tenen que estudiar i tenen que prendre mesures, però el que vostè planteja d'un canvi radical pues seria un model Gavarda en la Pantana de Tous, que seria ubicar el poble pues, a l'altra part del terme, i allò ja li dic que és impossible. Vull dir, se prendran lliçons i se faran modificacions, però dins de lo raonable i de lo possible. Vale, esta intervención del señor Revilla se nota que realmente tiene una gran inmadurez, ¿vale? Un desconocimiento claro de lo que es la situación de la crisis climática y las consecuencias, ¿vale? Aparte, no llega a explicarse bien cuando cataloga a Algemesí en un punto 5 dentro de lo que es, vamos a ver, dentro de lo que es el Patricova, ¿vale? La relación de municipios declarados como municipios de elevada peligrosidad de inundación, lo que es la página web Patricova, donde podemos ver toda esta información. Tenemos a municipios declarados por la disposición adicional primera de la normalidad urbanística de Patricova, aprobado de acuerdo a 28 de noviembre. Vale. Vemos que está en tercer lugar. Bueno, en tercer lugar porque está arreglado del orden según el alfabeto, ¿vale? Entonces vemos a Algemesí en el tercer luego como una de las ciudades con mayor riesgo de inundación.
no llega a explicarse bien el señor Revilla, ¿vale? A la hora de catalogar, no sé dónde ha sacado ese número, esa clasificación de clase 5. Me imagino que la clase 5 será... Él quería explicar como que es de las localidades con más riesgo de inundación. Me imagino que quería referirse a ello. Y luego claramente se le nota esa idea de seguimiento de ideología o de pensamiento de partido, ¿no? Es como, no lo llega a decir, intenta evitarlo decirlo, pero se le ve pues esa intencionalidad de negacionismo climático que ya hemos visto, de cambio climático o crisis climática, que ya hemos visto en otras ocasiones, en otros vídeos del partido Vox en el gobierno valenciano. Entonces, me ha llamado también la atención pues ver que, aunque muy disimuladamente, pues aún tenemos, no se niega, porque claro, negar la inundación es evidente que no se puede hacer, ¿vale? Pero que no se llega a aceptar esa crisis climática. Es como un hecho, digamos, aislado. Es como que sucede una vez cada X, 30, 40, 50 años, ¿no? No se quiere llegar a reafirmar que es un suceso que viene dado por la crisis climática. Claramente, pues. Y aparte, habla de una forma como... No se llega... Mucha gente me imagino que se va a quedar un poco... Digo, ¿cómo que ha dicho que Algemesí está considerada como una de las ciudades con menos riesgo de inundación? No. O sea, el señor Revilla, creo que es, no me acuerdo exactamente. Borja, vamos a llamarle por el nombre, el señor Borja se refiere a que es una de las ciudades, Algemesí es una de las ciudades con más peligrosidad de inundación. ¿Vale? Como podemos ver aquí lo que es la página web de Particova, que está disponible a todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, en vista de que existe, incluso dentro de lo que es nuestro ayuntamiento, existe esta contradicción, imagino que dentro de lo que es nuestra localidad, la población de nuestra localidad, también existirá esa... Porque a mí me ha pasado, o sea, hay gente que no niega la crisis climática, pero tiene dudas, ¿de acuerdo? Tiene dudas, porque los medios de comunicación podemos ver, como vamos a ver en la siguiente página, esta noticia que nos habla perfectamente, es una noticia que nos habla de las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Es que el crecimiento ilimitado es una ilusión. El crecimiento ilimitado es una ilusión. El cambio climático lleva a la Tierra a niveles récord de temperatura y del hielo. Esto es una noticia del día 16 de octubre del año pasado, ¿vale? 2024. Y podemos leer: el cambio climático podría contribuir al colapso de la sociedad. Los expertos advierten que cientos de millones o incluso miles de millones de personas se verán desplazadas si se sigue como hasta ahora, lo que provocará una mayor inestabilidad geopolítica y conflictos bélicos, ¿vale? El cambio climático, o sea, conflictos de todo tipo, bélicos, en fin, todo. El cambio climático podría causar muchos millones de muertes adicionales en todo el mundo de aquí al año 2050. Añaden, subrayando que desde el año pasado las olas de calor ya han matado a más de 1.000 personas solo en Asia. El futuro de la humanidad depende de un hilo, subrayan los expertos en un informe sobre el estado del clima publicado el 8 de octubre en la revista Biosciencia. Vale, ahora vamos a seguir. Podéis, en fin, detener la charla, hacer pausa y seguir leyendo la noticia, que claramente se puede leer aquí en el vídeo, ¿vale? O buscarla. ¿Qué sucede? Pues que podemos ver las informaciones que nos ponen los medios de información, pero los medios de información como que no nos muestran claramente o nos dicen de dónde viene esa información, pero no nos dan mucho detalle, ¿vale? O no dan mucho detalle de los datos, o no enseñan muchos datos, o en fin, les cuesta mucho mostrar los datos o decir de dónde vienen esos datos, o en fin, o dar más datos, ¿de acuerdo? O dar más información de dónde vienen esos datos. O publicar, o estar constantemente publicando esas gráficas, porque los datos son datos, ¿vale? Los datos no son opinión. Los datos son cálculos que hacen los científicos, ¿vale? Hacen cálculos, hacen una ecuación, la ecuación hace una suma y da esto, ¿vale? O cogen la medición que hace un satélite y dice, el satélite marca esta temperatura, el satélite marca esta tal, ¿de acuerdo? Son datos, no es opinión. Los científicos no dan opiniones. Lo dan, sí,
pero mediante los datos que ellos sacan. No es opinología, son datos. Y ellos lo que hacen es mostrarnos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. ¿Pero qué dicen los datos científicos realmente? ¿Cuál es la realidad? Pues vamos a empezar a enseñaros un poco de lo que son los datos científicos que podemos encontrar por las redes sociales, ¿vale? Ya sea por Twitter o por informes que hay informes por las redes sociales. Total, es buscarlos, ¿vale? Pues los informes del IPCC están colgados en la red. Hay resúmenes de ellos. Podemos encontrarlos completamente en inglés, pero podemos encontrar resúmenes en español. ¿De acuerdo? Buscar informes del IPCC traducidos en español, en PDF. Lo podemos encontrar y podemos leerlos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una gráfica. Como podéis ver aquí, esta gráfica viene de lo que es, viene del Club de Roma. Vemos que viene Leon Simons, viene de la NASA, más o menos vemos que es de la NASA, ¿vale? Son datos de la NASA. ¿Y qué nos habla estos datos? Pues nos hablan de la radiación solar absorbida, que es la radiación del Sol que absorbe nuestro planeta, que viene marcada en negro, que es esta línea de aquí, ¿vale? Mediante 2004 hasta 2024, podemos ver cómo ese aumento de la capacidad del planeta de absorber exactamente se refiere a esta franja de aquí. ¿De acuerdo? Vemos esta franja de aquí, se refiere a ese trozo, la cantidad, los datos, ¿de acuerdo? Que muestra, aquí muestra aquí, en 1,4 vatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Más o menos. Vemos esta línea negra que nos habla pues, que hay un aumento de la radiación solar absorbida por el planeta. Y al mismo tiempo hay también un aumento exponencial, ¿vale? Con la mayoría de gráficas estamos viendo, de una reacción de onda larga saliente, que es el calor, la reacción de onda saliente, ¿vale? Hace referencia a la energía que sale de la superficie debido a la propia temperatura de esta, del calor que está soltando la tierra, ¿vale? El suelo, el agua, en fin, lo que es la superficie terrestre, por esa absorción, ¿vale? De la radiación solar que está tomando, ¿vale? Pues ese calor que está desprendiendo del suelo, lo que es la superficie del planeta, por la absorción de esa radiación. ¿De acuerdo? Entonces vemos esta gráfica que claramente que viene del Club de Roma, que viene de la NASA, ¿vale? Pues ya nos muestra estos datos. Podemos ver estos datos. Luego tenemos otras gráficas que os voy a enseñar a continuación y que trata sobre avances de las ciencias atmosféricas. ¿Vale? Esto lo he traducido yo para que sea más fácil entender todo esto. Y podemos ver diferentes personas, científicos, vienen aquí quiénes son, ¿vale? Y podemos ver National Key Laboratory of the Earth System Numerical, que viene, por ejemplo, del Instituto Atmosférico de Física de China, de Beijing, ¿de acuerdo? Vemos aquí otro, el 2, que viene de Minnesota, de Estados Unidos, ¿vale? Universidad de Santo Tomás, School of Engineering. El 3, National Center of Atmospheric, ¿vale? Colorado, de Estados Unidos. 4, Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. 5, National Oceanics and Atmospheric Administración Nacional, que viene de Maryland, USA. Aquí vemos otro que viene de Asbury, de USA también, Estados Unidos. Otra, Instituto Marino de Ciencias de Italia, viene de Roma, de Italia. Aquí vemos otro que viene Mercator Ocean International de Toulouse, de Francia. ¿Vale? Y como podéis ver, pues podemos seguir leyendo China, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Italia, China, Estados Unidos, China. Perdón, me he equivocado, he pasado. ¿Vale? China. En fin, vemos que hay diferentes instituciones, universidades, en fin, que nos están sacando información constante de lo que es la temperatura, por ejemplo, de la superficie de la Tierra o del mar. Prácticamente casi todo esto que os voy a enseñar ahora son datos que han sacado de la temperatura de los océanos. ¿De acuerdo? Esta gente.
Entonces, vemos aquí, ¿vale? Una de estas situaciones que hemos nombrado con anterioridad, que nos estamos mostrando desde el año 1960 hasta el 2025, ¿vale? Ese aumento, esa anomalía, ¿vale? A ver, julios, ¿vale? Más o menos, sí. Ese aumento, pues, una gráfica que nos muestra pues, un aumento de la temperatura de los océanos. ¿De acuerdo? Pues vemos aquí pues, esta gráfica. Aquí vemos los centros que lo han hecho. Vemos otro centro, ¿vale? Está aquí especificado, pasa que no se ve muy bien, que más o menos pues, nos hablan de una especie de una gráfica muy parecida. Vale, esta es la que más me llama la atención porque vemos que estos datos que están sacando aquí mayoritariamente vienen de Copérnicus. ¿De acuerdo? Que es un satélite. Hay una asociación, hay un grupo de personas que manejan, que controlan la temperatura del mar, ¿vale? Y lo hacen mediante el satélite Copérnicus, ¿vale? Y está pues más o menos, creo que era desde el año 85, aquí podemos verlo desde el año 2005, ¿vale? Hasta más o menos el 2024, finales de 2024. Son datos, ¿vale? Que son medidas que toman, pues, mediante boyas, mediante satélites, son datos que van recogiendo pues estas universidades, estas instituciones, ¿de acuerdo? De diferentes puntos del planeta que van recogiendo datos sobre la temperatura de los mares. Y van sacando gráficas, van diciendo, pues hay un aumento, ¿vale? De temperatura, van buscando los datos y van haciendo cálculos y van viendo que sí existen una diferencia de temperatura y un aumento de temperatura en lo que son los mares, ¿vale? Como podemos ver aquí arriba, temperatura media mundial de la superficie del mar. Global, en fin, lo que hemos dicho, ¿vale? Ya lo he traducido yo antes. Entonces vemos que aquí que existe una institución, ¿vale? Que está aquí, SSTP. Vale, esto es, un segundo, el Conjunto Internacional de Datos del Océano Atmosférico Completos, ¿vale? Es un conjunto de un grupo internacional, ¿vale? Que recoge datos. Que es este de aquí, ¿vale? Que es el RSTT, sí, es este de aquí. Un conjunto internacional de institutos, universidades, ¿vale? Que recogen datos de la atmósfera completos y comparten información, ¿de acuerdo? Y luego sacan, pues con la información que recogen, sacan estas gráficas y luego las publican, ¿de acuerdo? Luego vemos en esta línea azul, como vemos aquí, pues esta sería una gráfica, ¿de acuerdo? Que viene sacado de este grupo. Luego en este grupo de aquí vemos esta gráfica, ¿vale? Que tenemos el conjunto internacional, ¿vale? Que es el punto negro, este de aquí, que más o menos vemos que trazan el mismo línea que otros organismos, como puede ser, por ejemplo, Copérnicus Marino, que lleva sacando datos desde el año, más o menos, el año 85, por ahí más o menos, con el satélite Copérnicus, y vemos que los datos que sacan, ¿vale? Son iguales pues, a lo que es el Instituto IUCOAEDS, ¿vale? Datos de océano atmosférico completos. ¿Vale? Que comparten información y van comparando. Y están viendo que más o menos sí, van viendo que es la misma información, ¿vale? La línea roja que vemos aquí, esto viene de lo que es el Instituto de Física Atmosférica Académica de Ciencias de China. Y comparten pues, datos muy parecidos, ¿de acuerdo? Están compartiendo datos. Entonces, comparten los datos y luego sacan las informaciones. Podemos ver que esas informaciones son sacadas de diferentes instituciones y observan, ¿vale? Esta aumento y bajada pues, de temperatura del océano. Entonces, ven que por el paso de los años hay un aumento, ¿vale? En grados en los mares. Como vemos por aquí, pues hay un 0,6 de aumento de temperatura a medida que va pasando el tiempo y pues va subiendo. O sea, hay un 0 grados, 0,2, hay un aumento. Pues en la media, en fin, ¿de acuerdo? Hay un aumento. Entonces, pues vemos que sí que hay pues un seguimiento de diferentes instituciones de las temperaturas de los datos, ¿vale? Hay unos datos que se sacan, pues ya digo, por boyas, por satélites, y van compartiendo las informaciones de diferentes institutos. Y luego las cuelgan. Podemos verlo, ¿vale? Que eso es así. Vamos a ver un poquito, que tengo la boca seca ya. Vale. Vamos a seguir. Esto es
vamos a ver. Instituto de la Universidad of Maine, ¿de acuerdo? Que está sacado de climateanalyzer.org, de una página web. ¿Vale? Esto me lo ha pasado un compañero Aitor Izcurrieta, el director de documental La cruda realidad, que podéis verlo en YouTube. Os lo aconsejo. Documental La cruda realidad. En YouTube podéis verlo. Y nada, yo he hecho aquí unos cambios porque los norteamericanos tienen la puñetera costumbre de poner el punto en vez de la coma. ¿De acuerdo? Y nos habla esta gráfica, pues lo que hemos visto aquí. Esta franja de aquí, más o menos, han sacado los datos de esta franja. Y nos habla de la anomalía de agua precipitable en kilos, ¿vale? Por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Agua precipitable es la cantidad de agua líquida que nos caería si condensara todo el vapor de agua que tenemos sobre nuestras cabezas, desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. ¿Vale? Estaremos hablando de kilos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y como he visto, lo que es el Instituto de la Universidad de Maine, pues lleva más o menos recopilando datos y cogiendo datos, pues, ya sea por satélites, calaboyas, archivos, en fin. Van recogiendo datos y van haciendo seguimiento año tras año y están viendo pues, que hay un aumento de lo que es el agua precipitable de 1,75 kilogramos por metro cuadrado. ¿Vale? Aquí hay un dato que parece que pone 1.758 kilogramos, que sería una barbaridad, pero realmente los americanos tienen la costumbre de poner el punto y no la coma. Entonces, vemos aquí que estamos hablando de una cantidad que va de 0 a 2 kilos. Entonces, estamos hablando de 1,75 kilos. ¿De acuerdo? No la barbaridad que parece. Entonces, vemos de que existe un seguimiento de lo que es la cantidad de agua precipitable, lo que es el agua precipitable en esta franja que vemos aquí, un aumento de agua precipitable de 1,75 kilogramos. Vale, tenemos este dato que han sacado, este aumento, ¿vale? Desde el año 1940 hasta 1920. ¿De acuerdo? Van por 5 años, pues más o menos sería pues 2023-2024 esta cantidad. 2024 más o menos. Así lo pone aquí, 2024. ¿Vale? Están viendo ellos reflejado que hay un aumento de la cantidad de agua que cae por metro cuadrado, ¿vale? De agua precipitable. Es un dato que se ha sacado. Que han sacado los datos y se sigue un estudio más o menos desde hace ya varios años sobre estas cosas. O sea, esto no es nuevo. Esto se lleva estudiando, investigando y llevando... sacando datos desde hace ya muchísimos años, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender más o menos lo que dice la ciencia. La ciencia es muy clara y lo explica bastante bien, ¿vale? Cuando tenemos la información y vamos siguiendo la información y vamos entendiendo el asunto, pues los científicos lo explican. Yo llevo ya mucho tiempo siguiendo por Twitter, por redes sociales, los datos que se van dando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender... claro que la mayoría de gráficas siguen lo que es el dibujo del palo de hockey, un palo de hockey sobre hielo, ¿vale? La mayoría de gráficas que estamos viendo hoy en día, sobre todo los cambios de temperatura, de agua precipitable, como lo podemos ver aquí, tiene un dibujo que de golpe de repente llega a un punto y se pone a subir de forma exponencial, aumenta de forma exponencial, ¿vale? A lo que solemos compararlo como un palo de hockey sobre hielo. ¿De acuerdo? Lo más seguro que la gráfica que hemos visto antes hablaba en metros cuadrados, ¿vale? Claramente un metro cuadrado es un metro cuadrado. No confundáis un metro cuadrado con un metro cúbico, ¿vale? Que es lo que tiene forma de un cubo. Realmente, esa gráfica, claramente, aunque haya habido un error en el tema del punto, que no es un punto, es una coma, ¿vale? Claramente está refiriéndose a un metro cuadrado. Más cosas que debemos saber sobre todo esto, si vamos uniendo las piezas y vamos viendo cogiendo la información que nos va mostrando la comunidad científica, el asunto está así, ¿vale? Tenemos que entender que cada grado centígrado de incremento de la temperatura de la atmósfera permite retener un 7% más de agua
en la columna, o sea, lo que es la columna, ¿vale? De agua, ¿vale? Cada grado que aumenta la temperatura media del planeta, ¿vale? Que aumenta, ¿de acuerdo? Es un 7% más de evaporación y de agua. ¿De acuerdo? A ver, un incremento de temperatura permite tener, exactamente, permite tener un 7% más de agua precipitable. Y una columna es hasta 5 kilómetros de altura. En nuestra situación geográfica, he puesto aquí más o menos donde está, ¿vale? Dentro de la franja, estamos aquí. Un grado de media equivale a un aumento de 4 grados. ¿Vale? Lo he puesto aquí claramente, ¿vale? Un aumento de temperatura media dentro de lo que es nuestra franja, porque claramente no todas partes hacen la misma temperatura. Los científicos lo han calculado muy bien, ¿no? O sea, hacen una media de subida de temperatura, pero luego en diferentes partes del planeta, pues esa media equivale, pues dependiendo de qué zona estás, pues que hace más frío o más calor, se da mucho más, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es nuestra zona del planeta, pues la subida de 1 grado de media, realmente dentro de nuestra zona son 4 grados de media. Lo que suben son 4. Más o menos. Cada grado son 4, equivalente a 4 grados dentro de nuestra zona. ¿De acuerdo? La media del planeta está en 1,6, a lo que la temperatura en nuestra situación rondaría sobre los 7 grados. 7 por 7 pues serían pues, un 49% más de retención de agua en la atmósfera, un 50% casi más. A lo que, si vemos la gráfica esta de aquí, ¿vale? Y estamos viendo, pues, más o menos, más lo que dicen los datos científicos sobre la cantidad de temperatura que más o menos marca en nuestra zona, ¿vale? Estamos hablando de lo que es España, ¿de acuerdo? La zona mediterránea y todo esto. Los científicos dicen que cada grado de temperatura media equivale cada grado a 4 grados, ¿de acuerdo? Y si cada grado equivale a la retención de un 7% más de agua, pues la cantidad de agua precipitable en nuestro punto, lo que es en la zona costera del Mediterráneo, ha aumentado casi un 50% de agua precipitable. Esto es una barbaridad. ¿De acuerdo? Estos son datos que cuenta la comunidad científica y que claramente pues vemos que no se explican bien o no se hablan bien o no van a entrevistar a los científicos que tienen estos datos para que lo sacan en la televisión, para que muestren los datos y lo cuenten conforme lo estoy explicando yo, incluso mejor. ¿Vale? Porque ya os he dicho, yo no soy científico, yo soy un pintor que se dedica a contar estas cosas, a recoger la información de lo que es la comunidad científica y mostrarla de la forma que sé y que mejor puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, claramente vemos que esto es una barbaridad. Un aumento de 50% de agua precipitable dentro de lo que es nuestra comunidad valenciana es una barbaridad. ¿De acuerdo? Y si nos paramos a pensar en la posición en que se han puesto los políticos dirigentes aquí en nuestra localidad, sobre todo aquellos que son más neoliberales, más conservacionistas, porque vemos que claramente Vox no es un partido de ultraderecha. Vox claramente vemos que es un partido neoliberal, pero puro y duro. ¿De acuerdo? Tiene esa posición neoliberalista a favor de lo que es la expansión económica y el crecimiento económico. Es la posición. Detrás de lo que es un discurso, pues, falsa derecha o falsa extremismo nacionalista. ¿De acuerdo? Entonces vemos que existe, pues, sí, podemos ver información, pero no existe detalladamente una información que sea veraz y que podamos comprobar que sale la comunidad científica explicando. Vemos la típica noticia que nos cuenta más o menos cosas, que el informe tal, pero no vemos los informes o no vemos los datos. Y los datos están ahí, ¿de acuerdo? Y las gráficas están aquí, como esta gráfica en la cual vemos las temperaturas del Mediterráneo entre 1940 y 2024. En el 2023 se batieron récords récords. A finales de octubre de 2024 estaba claramente más cálido de lo normal para la época del año. Estos son datos que se van siguiendo año tras año.
¿vale? Y se van sacando, pues cada raya es un año. Y se va comparando. Estos son datos, esto no es opinión. Hay que diferenciar de la opinión a los datos. Y claramente los datos nos dicen, ¿vale?, que el 23 de julio se llegó aquí, a este punto máximo, pero el 23 de agosto se llegó a este punto, ¿vale? De 28 a 28,19, el día 13 se llegó a 28,44. Y hubo más, duró un poco más lo que es la temperatura del Mediterráneo hasta más o menos a principios de septiembre, y empezó a descender la temperatura del Mediterráneo. Entonces vemos que claramente estas gráficas no salen en los medios de comunicación, no sale un científico, es muy raro verlo. Es muy raro. Entonces, vemos la típica noticia, como hemos enseñado al principio, pero no vemos realmente los datos que dicen, no, señor, esto es sacado de un satélite. Es que hay que entender. Una cosa es la opinión que puede dar X persona, y otra cosa son los datos que un científico puede mostrar, ¿no? Es que eso es lo que hemos sacado, ¿de acuerdo? Hay un incremento de temperatura por esto, porque los datos, el satélite, las boyas que hay en el mar nos dicen esto, ¿de acuerdo? Entonces vemos claramente cómo las gráficas y los datos que toman pues nos dicen que sí, hay un aumento de temperatura clara. A esto, si no fuese suficiente lo que es la temperatura, el aumento de temperatura de nuestro planeta y el aumento de temperatura de nuestros mares, ¿vale? Hablo de todos los mares, pero en especial, pues como he visto en la última gráfica del Mediterráneo, ese aumento de temperatura del agua del Mediterráneo. Existen también otras cosas que realmente no se explican en los medios de comunicación. Es muy raro, ¿vale? Porque cuando hablamos del problema del jet stream o de la corriente de chorro, pues mucha gente a lo mejor no sabe lo que es. Yo me he parado a contar, a explicar a alguien sobre el tema de la corriente de chorro y he dicho, espera, te estoy hablando de jet stream, pero no sé si sabes lo que es. Y me ha dicho, pues no. Entonces es algo que esto deberíamos de saberlo prácticamente, ¿vale? Porque claro, una cosa es que yo te puedo explicar qué es la corriente de chorro, qué es el jet stream, y a ti te suene como algo raro porque nunca te han explicado, nunca te has separado de buscar información o has aprendido algo de metodología. Básicamente yo conozco el jet stream porque cuando me fui a las clases para sacarme el acceso a la universidad, ¿de acuerdo? Pues en las clases pues empezaron a hablarme del jet stream, ¿vale? Entonces pues yo ya tengo una información, pero ¿por qué? Porque me fui al colegio y en el colegio pues sacándome, como he dicho antes, el acceso a la universidad, pues ya me empezaron a hablar de estas cosas, ¿vale? Entonces, vemos aquí que la crisis climática implica la subida de temperaturas en el planeta. ¿Pero qué pasa con el frío? ¿Vale? ¿Pero qué pasa con el frío? Porque sabemos, sí, que existe pues, una correlación pues, de absorción de lo que son los rayos del sol, en fin, de calentamiento, de lo que es un objeto oscuro y todo eso, ¿vale? Según los expertos consultados por Maldita.es, en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, la tendencia es que haga menos frío o que sea más suave, pero eso no significa que vaya a desaparecer del todo, como tampoco lo harán el invierno ni los eventos de fríos extremos. Además, aunque parezca contradictorio, el aumento de temperaturas desencadena mecanismos del sistema climático que agravarán los episodios de frío extremo, como el debilitamiento de la corriente polar en chorro, que ya está ocurriendo, aunque se conoce menos. El abombamiento y ruptura del vórtice polar también parece estar afectando al clima, según explican los artículos divulgativos de científicos atmosféricos. ¿De acuerdo? En la corriente de chorro podemos encontrarla de dos formas. Yo lo he explicado esto en otros vídeos, ¿vale? En otros vídeos en la anterioridad, pero no me sale mal volver a explicarlo. Podemos encontrarla de dos formas. En lo que es modo fuerte y modo débil, ¿vale? Es cuando empieza a subir las altas temperaturas y esto sucede que empieza a ondular. Al ondular lo que hace es bajar a cotas mucho más bajas, ¿vale? Más lo que son a zonas más tropicales, ¿de acuerdo? Esto también puede provocar de que de golpe de repente haya una subida de altas presiones hacia arriba y provoque un calentamiento estratosférico súbito que cause una partición, como vemos aquí, de lo que es el vórtice polar. Esto ha sucedido varias veces ya, sobre todo cuando
parte, el vórtice polar suele ir más hacia zonas de Alaska, Canadá y todo eso. ¿Vale? Cuando el frío llega a zonas de Texas y todo eso en Estados Unidos, suele ser muchas veces por ese calentamiento estratosférico súbito que provoca una partición de lo que es el vórtice polar. ¿Vale? Esto cada vez, esta debilitación de la corriente de chorro cada vez se debilita antes. Antes tardaba mucho más en debilitarse, solía hacerlo hacia finales de noviembre, diciembre y todo eso, ¿vale? Y hacía que ya hiciese más frío. Ahora está empezando a ocurrir a finales de agosto. O sea, hemos llegado a verlo, ese debilitamiento a finales del mes de agosto, provocando pues inundaciones dentro que es pues en Francia, Italia, Alemania. Ha provocado inundaciones en lo que es más la zona más hacia el este de Europa. Hemos estado viendo este suceso este año pasado, este 2024. Ese debilitamiento de lo que es el chorro polar más pronto que fuera de estación, ¿de acuerdo? Fuera de acontecimiento. Y por otro lado, estas consecuencias de debilitamiento del chorro polar, ¿de acuerdo? Se habla de posible colapso de la corriente oceánico AMOC y con ello la llegada de un clima frío en Europa dentro del siglo XXI. Se trata de un escenario futuro que no se descarta si el calentamiento global sigue intensificándose, pero el tema es muy complejo y necesita más investigación. Aún hay que sumar mucho más, que todos los acontecimientos que está sucediendo pues nos puede llevar pues a la aparición a la detención de lo que es la corriente de Tremolina. Y hemos explicado esto en otros vídeos y puede hacer pues que genera que se produzca dentro de lo que es Europa pues una especie de mini era que se congele parte de lo que es Europa, ¿de acuerdo? Y bueno, eso puede provocar problemas a la hora de problemas de agricultura, problemas de inmigración, en fin, un desastre, ¿de acuerdo? Puede agravar mucho más, puede provocar problemas de alimentos, hambrunas, en fin, inmigración de países del norte. Todo eso está por ver, ¿de acuerdo? Y hay un dato que no he explicado aquí, ¿de acuerdo? Creo que era aquí, a ver. Sí, daos cuenta de que la media del planeta actual, ¿os acordáis de la cumbre de París, en la cual se hizo la cumbre, en la cual hablaba de no llegar a grado y medio de temperatura en el planeta? Pues bueno, ya hemos llegado, hemos sobrepasado ya ese grado y medio del planeta. Y los científicos, muy humildemente, muy tímidamente, algunos ya están diciendo que para lo mejor al 2030 no quieren decirlo porque tienen miedo de equivocarse. Para el 2030, que esos son dentro de 5 grados, dentro de 5 años, podríamos llegar a los 2 grados de media. 2 grados de media son temperaturas de 50 grados en la península ibérica. En vez de tener temperaturas de olas de calor de 40 y tantos grados, ya tendríamos olas de calor de 50 y tantos. ¿De acuerdo? Y esas son temperaturas ya que son un poco incompatibles con la vida humana, con nuestro bienestar. Pero eso son cosas que se dicen, pero no se quieren afirmar de momento, puesto que, en fin. Pero ya hay personas que están diciendo, uy, esto está yendo muy deprisa y si sigue yendo conforme está yendo hasta ahora, ¿vale? Pues podríamos llegar para el 2030 a los 2 grados de media temperatura del planeta, ¿de acuerdo? Y en fin, sería bastante problemático, ¿vale? Aumentaría aún más la cantidad de evaporación y la cantidad de agua precipitable pues sería muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Muchísimo mayor. Vale, pues entendiendo un poco de lo que es todos estos conceptos que hemos explicado, el de jet stream, que es súper importante para entender todo esto que vamos a explicar ahora, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una especie de resumen, ¿vale? 1, la temperatura del planeta sobre 1,5 grados y con la posibilidad para 2030, que lo que ves, he vuelto para atrás, pero que estaba aquí apuntado, ¿vale? Para llegar a los 2 grados de media, unos 8 grados más de nuestra localización,
¿vale? Para 2030, como he dicho antes, está esa posibilidad, ¿vale? Porque todo está yendo súper rápido. Hay procesos, hay más o menos, o sea, el acelerón está sucediendo cada 5 años, ¿vale? Cada 5 años podemos ver una especie de aceleración de todos los procesos de crisis climática. Cada 5 años digamos que es percibible, ¿de acuerdo? Ya no solo percibible, pues, porque estamos viendo los datos, sino porque tú, si eres un poco observador, pues te puedes dar cuenta de esos cambios que están sucediendo. También esto lo que causaría, como has dicho antes, sería un aumento del agua precipitable, ¿vale? Provocaría grandes lluvias torrenciales y grandes gotas frías. Podría ser que llegase una gota fría que superase las inundaciones y la cantidad de precipitación que tuvimos el día 29 de noviembre del año pasado, del 2024. Podría llegar que si hemos tenido agua por 1 metro, pues podría ser que llegase una dana que subiese el agua a 1,5 metros. ¿De acuerdo? Todo es posible. Entonces, 2, aumento de la sequía. Los aumentos de la sequía, por supuesto, a medida que vaya subiendo temperaturas, pues en verano habrá un aumento de temperatura, ¿de acuerdo? Y eso provocará el aumento de evaporación y de la precipitación torrencial, más de un 50% de aumento progresivo. O sea, habrá más de un 50% de aumento progresivo. Y hay que recordar, ¿vale?, que de la debilitación de lo que es el jet stream, aumento de borrascas profundas como Filomenas, que provocó gran cantidad de nieve. Aquí tenemos más o menos los datos satélites de Filomena. Podemos ver Filomena conforme fue, que provocó grandes cantidades de nieve, colapsó total en Madrid. O sea, Madrid colapsó totalmente, ¿de acuerdo? Por la gran cantidad de nieve que provocó. Entonces podemos tenerlo todo. Podemos tener grandes sequías, ¿vale?, con grandes lluvias torrenciales, y por supuesto en invierno podemos llegar a tener más cantidad de borrascas invernales, olas de frío, de lo normal. Todo esto aumenta con la crisis climática, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a dejar de tener... A ver, el norte siempre se va a congelar porque es la parte más aislada del planeta, ¿de acuerdo? Hay una zona más aislada que ahí siempre hace más frío. Siempre va a hacer frío ahí, pero hay que entender que las fuertes presiones empiezan a empujar hacia arriba, hacia abajo. El jet stream se empieza a debilitar antes, y al ondular el jet stream pues hace que ese frío gélido baje más hacia las zonas tropicales, provocando grandes cantidades de lluvias torrenciales y, por supuesto, en épocas del año más fríos, pues provocando pues olas de frío como fue grandes borrascas como fue Filomena. Entendiendo todo esto, ¿vale? Entendiendo todo esto, que es lo que nos está comentando y está explicando la comunidad científica, y yo estoy intentando mostraros eso que dicen ellos, ¿vale? Entendiendo que esto, vamos a seguir adelante con más conceptos, porque, claro, la idea que tengo yo de mi intención, como he dicho antes, ¿vale?, es ir mucho más allá del entendimiento de lo que es la normalidad de la dana, ¿de acuerdo? Ahora todo el mundo se está hablando de vamos a volver a la normalidad, ha pasado la dana, vamos a volver a la normalidad. Yo quiero ir mucho más allá. Yo quiero meter mierda con esta charla. Quiero que empezáis a entender que esta charla es bastante polémica, porque es algo que acaba de suceder hace muy poco y que nos ha tocado la moral a muchísimos. Yo quiero tocar la fibra sensible a todos. Quiero que lo entendáis. Ahora, lo que viene, yo sé que más de uno os va a tocar la fibra, pero es que no podemos cambiar las cosas, ¿vale?, si no nos tocan la fibra y si no nos muestran los datos. Y os voy a mostrar los datos. Os voy a dar parte de los datos, y luego vosotros, si queréis, seguís buscando más datos y seguís buscando la información que más o menos os estoy mostrando, os voy a mostrar, ¿de acuerdo? Pero quiero daros un punto de vista, quiero que tengáis transmitidos un punto de vista que os cambie totalmente la mente y el concepto de todo lo que se está comentando por los medios de comunicación, ¿vale? Y los oficiales, tanto los no oficiales, ¿vale? Porque
tanto van por las redes sociales, los comentarios y las cosas van rodando. Y yo quiero, digamos que, meter más mierda. Pero quiero hacerles pensar. Y quiero, como un científico, mostrar los datos. Luego vosotros sacad vuestras propias opiniones. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Regresemos todos a la normalidad. Es lo que están diciendo los medios de comunicación. Regresemos todos. Vamos a recuperarnos. No, pero ¿por qué no? Amazon, sí, fuera. Pero, vamos a ir más allá. Como veis, aquí he hecho un conjunto he hecho un collage. Voy a beber agua, ¿vale? Que se me está secando en la boca. Con el resfriado se me seca. Yo he hecho un collage, ¿vale? Ya una fotografía que había ya una especie de collage con diferentes noticias que hablaban de Amazon, que si dimisión Amazon, que si corrupto, asesino, tal y cual. Luego vemos a los de Compromís que llegan. Habrán unos que dicen, otros que odian a Pedro Sánchez, que no pueden verlo por lo que está sucediendo en este país, porque nuestro país, recordar de que estamos entrando ya en una gran recesión, ¿vale? Estamos entrando ya lo que es la crisis del capitalismo, estamos ya metidos en ella, que todo va a empezar con una gran recesión económica, pero bueno, hay mucha gente que odia a Pedro Sánchez. Pero bueno, no que meterme ahí, vamos a hablar también de la postura de Compromís. A mí es que, de golpe de repente, todo el mundo está hablando de Amazon. Que si Amazon dimisión, que si de Amazon. Y vemos a los de Compromís que están catatá, patatán, patatán, que si Amazon dimite, que si Amazon, vosted es no sé qué, que vosted no sé cuántos. Claro, yo me paro a pensar y digo, ¿que no tendrán otro discurso? A ver, sí, yo no quiero Amazon ahí. ¿Vale? Yo no quiero Amazon. Ni al PP. O sea, yo no quiero ahí. O sea, yo sé muy bien lo que están haciendo ahí. Porque esa gente, ¿vale? Claramente están demostrando que les interesa más. Conforme lo hemos visto, les interesa más. Y con todo lo que se está publicando por los medios oficiales y no oficiales, claramente hay un interés mayoritario por los beneficios económicos, más que, yo eso lo tengo clarísimo, más que por preocuparse por el bienestar de las personas, ¿vale? Pero aparte de eso, a mí lo que me sorprende y lo que me pone muy nervioso es ver la postura que pone el partido de la izquierda, ¿vale? Los llamados, entre comillas, partidos de izquierdas. Ese deseo ansioso de decir a señor Amazon que se vaya o que dimita, ¿vale? Pero ya está. No hay más. Y el resto del discurso, o sea, los otros puntos de vista, no hay más puntos de vista. No hay que explicar el por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido. ¿Vale? No hay que explicar más. No hay otras explicaciones que dar a la gente de por qué ha sucedido lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana? Solo está la explicación de las responsabilidades del Partido Popular y de Vox y en fin. Solo existe el negacionista climático de Vox y lo del Partido Popular y, en fin, el negacionismo que también existe, ¿vale? Y la negación y la... Solo eso. No hay otras cosas que explicar y que contar. Y es ahí a donde yo voy. Es ahí donde yo voy. Y espero, ¿vale?, que este análisis profundo del asunto que os voy a explicar ahora, que os voy a contar ahora, no os haga explotar la cabeza, ¿vale? Cogerlo todo con calma, coger las palomitas y presta atención de lo que te voy a explicar y te lo voy a contar ahora. Y quiero que tengas en cuenta todos los datos. A ver, esto no es opinión. Esto no es opinión. Estos son datos. Quiero que tengas esto en cuenta. Esto no es mi opinión. Estos son los datos. Yo puedo tener un punto ideológico, que lo tengo, ¿vale? Dentro de mí no puedo dejar de ser eso que soy, ¿vale? Y soy un poco anarquista. Yo lo reconozco, soy un poco anarquista. Pero mi cabeza es muy técnica. Mi cabeza dice que los problemas de la sociedad son técnicos. Mi corazón es anarquista, pero mi cabeza dice que los problemas de la sociedad son técnicos, ¿vale? Y que, por ejemplo, una
modelo social de crecimiento, pues nos podría ir muy bien si fuésemos a otro planeta y hiciese falta pues sobreexplotar los recursos para generar un modelo social parecido al que tenemos, ¿no? Haría falta explotar recursos, haría falta mejor un modelo de crecimiento. A lo mejor no basado en el lucro, pero haría falta un modelo social de crecimiento. Entonces, descartar constantemente un modelo de crecimiento, pues, no sé. Digamos de que yo prefiero ser técnico, no descartar un modelo de crecimiento o un modelo de crecimiento, porque es muy sencillo. Cuando hablamos de modelos sociales es muy sencillo. O crecemos o decrecemos, dependiendo de lo que pase, hay que elegir. Y en estos momentos, pues el crecimiento se ha terminado, estamos en procesos de colapso y hay que ir a parar un modelo de decrecimiento. Todo esto es muy sencillo de entender. No hace falta tener una ideología. Podemos tener corazón de anarquista, como yo tengo un corazón de anarquista, ¿vale? Pero mi cabeza, como he dicho antes, mi cabeza es muy técnica. Entonces, vamos a explicar todo esto que os quiero, que digo. Para empezar a entender, podemos coger, por ejemplo, el Google Maps. Cogeros el Google Maps, parad si queréis aquí, cogeros el Google Maps y echar desde arriba del satélite, echar un vistazo. Aquí esto es una fotografía, una captura. Pero echar un vistazo a, no sé, a alrededores de lo que es la capital de Valencia. ¿De acuerdo? Podéis ver más o menos lo que hay. No me voy a meter ahora en el tema. No me quiero meter. Simplemente es un punto, o sea, una cosa que os aconsejo que podáis traer, que veáis, que cojáis, que veáis, ¿vale? A ver que lo veáis. O, por ejemplo, subiros, si vivís en un edificio alto de 4 o 5 plantas fuera de vuestra localidad, que podéis ver parte de lo que hay, una parte de lo que hay dentro de vuestra localidad, o una parte fuera, lo que es la zona agrícola y todo eso, pues subid a la terraza, si es de día, y subid, echad un vistazo y quedaos mirando alrededor y decidme qué es lo que veis. ¿Vale? Bueno, no hace falta que me digáis lo que veis, pero quedaos a pensar y a meditar lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Una de las cosas que a mí me llama la atención y que me da mucha información cuando lo veo es esta fotografía. Como veis, esta fotografía nos dice muchísimas cosas. No sé si os está diciendo lo mismo que a mí. Yo ya hace tiempo que conozco esta fotografía y la he visto y que hace mucho tiempo que me ha dicho muchísimas cosas. Pero esta fotografía yo creo que es reveladora. Creo que es aclara muchos conceptos y muchas cosas. ¿De acuerdo? Pues no llegáis a entender por dónde quiero ir. Vamos a hablar de una comunidad valenciana, una comunidad sobredimensionada. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de una comunidad sobredimensionada. La palabra sobredimensionada es dar algo a dimensiones excesivas. Vamos a hablar de una comunidad que tiene unas dimensiones demasiado elevadas para un clima que ha cambiado, que ya no es el mismo. Aunque por ejemplo, la gente de Amazon hubiesen sido gente buena, gente responsable, gente que no les importa la mierda ganar dinero y hubiesen dado todas las alarmas, no hubiesen evitado muertes, a lo mejor hubiesen reducido la cantidad de muertes, a lo mejor en vez de ser 220 hubiesen sido mucho menos, pero tampoco hubiesen podido evitar la destrucción de la Dana. Esa cantidad de casas destrozadas, esa cantidad de barro, ese destrozo, no hubiesen podido evitar ese destrozo. A lo mejor reducir la cantidad de muertes, pero no ese destrozo. Para poder entender todo esto, quiero que veáis estas fotografías de aquí, que claramente pues vemos, yo creo que la fotografía más reveladora es esta de aquí. Esta es la playa de Cullera. Vale, esta es la playa, el paseo de Cullera, la playa de Cullera. Vemos que una zona costera, pues altamente, pues edificada. Esta aquí es la que más podemos ver esa edificación. Aquí vemos la ciudad de las artes y las ciencias, vemos Valencia y vemos por aquí, esto es la zona del Saler, los edificios del Saler, y vemos esa zona, pues que no está tan edificada a lo mejor como la playa de Cullera o otras playas que estén dentro de lo que es la costa valenciana o la costa española, porque hay muchísima costa edificada. Es un ejemplo más, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí abajo, porcentaje de costa ocupada por superficies artificiales y superficies quemadas.
Aquí vemos un porcentaje que va de 0, porcentaje de superficie costera degradada, ¿de acuerdo? De 0 a 22 o 23%. Vamos a decirlo así, ¿vale? Aunque aquí vemos tasa de cambio, porcentaje de cambio de la superficie costera degradada. Y aquí está nuestra Comunidad Valenciana. Vemos que por costa degradada gana Cataluña, ¿vale? Esta isla Canarias, vemos que Andalucía sí que está aquí. Pero vemos que por daño, por tasa de porcentaje, ¿vale? De superficie costera degradada o de costera, sí, degradada, pues vemos, hay dos de 50%, 200%, ¿vale? Pues vemos que, no sé la diferencia, pero vemos que si vamos hablando porcentaje, vemos que la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad en costa totalmente degradada. O sea, por edificación. Por edificación. Las gráficas son claras. La gráfica es muy clara. ¿De acuerdo? Vemos que es una de las comunidades que más zona urbanizable, lo que dentro de lo que es la costa, hay en lo que es España. Claro, hay más datos, porque claro, si hay mucha edificación dentro de la costa, pues quiere decir que donde hay edificios hay personas, ¿no? Quiere decir eso, ¿de acuerdo? Donde hay edificios hay personas. Por supuesto, si hay personas, hay coches. Como podemos ver aquí, ¿vale? Vemos, pues este es el parking de mi localidad, uno de los parkings nuevos. En mi localidad el aumento de vehículos cada vez es exponencial. Antes te ibas el fin de semana, salís un sábado por la noche o un viernes y cuando regresabas encontrabas sitio para aparcar. Ahora te vas por la noche y para encontrar sitio para aparcar por la noche es imposible. Cada vez hay más coches y cada vez se busca la forma de buscar sitio para que la gente pueda aparcar su vehículo. Y pese que haya, y lo increíble es que pese a toda la inundación y coches que se ha llevado la Dana, ¿vale? 2 meses después te vas un fin de semana por la noche, regresas allá a la 1 o las 2 de la mañana, del cine o lo que sea, ¿vale? De donde sea, ¿vale? He dicho un ejemplo que es el cine que suele ser venir antes. Y no encuentras para pasar. 2 meses después de la Dana, no encuentras sitio para aparcar. Hay un sobreexceso de vehículos. Y muchos diréis, ¿qué estás diciendo? Vayámonos a los datos. Año 2022. Número de vehículos de la comunidad autónoma y tipo de vehículo. ¿Vale? Y tipo de vehículo. Vemos que camiones y furgonetas en verde, autobuses, turismos en azul, motocicletas, ¿de acuerdo? En rosa, tractores e industrias. ¿En qué posición está nuestra Comunidad Valenciana? ¡Tachán! En la 4ª posición. Vemos a Andalucía en la 1ª, Cataluña en la 2ª, la Comunidad de Madrid, por supuesto, la 3ª y en 4ª posición nuestra Comunidad Valenciana. Manda huevos. ¿De acuerdo? Manda huevos. ¿Más datos? Pues aquí está. A ver, estaríamos hablando de una cantidad de vehículos que rondaría por los 2.800.000, por ahí, 800 y pico mil, ¿vale? Vamos a ver otra gráfica. Número de vehículos por comunidad autónoma y tipo de carburante. Vemos que gasóleos en rojo, gasolina en verde y otros tipos, vale. Lo mismo. 4ª posición, aquí está, en el año 2022. ¿De acuerdo? Esto es fácil de encontrar en las redes sociales, ¿de acuerdo? Esto lo podemos encontrar en redes sociales. Vemos esta gráfica, claramente marca nuestra comunidad valenciana, ¿vale? Como 4º lugar en España en más vehículos por porcentaje de habitantes. Claro, ¿qué pasa? Que cuando han venido las inundaciones, pues nos hemos encontrado con esto. Nos hemos encontrado con esto, con la cantidad de coches apiñados ahí. Te digo, en mi localidad, 2 meses después de la Dana, ¿vale? Te vas un fin de semana al cine con un coche que me han dejado, porque mi coche está en el taller. Te vas al cine y cuando vienes no encuentras sitio para aparcar. 2 meses después.
Sí, aún hay coches pues que están parados, que han sido tocados por el agua, que no se ha llevado la grúa, que están ahí. ¿De acuerdo? Aún hay. Pero la cantidad de vehículos que hay en nuestra provincia es realmente espectacular. Somos la 4ª comunidad en vehículos. ¿De acuerdo? Aquí vemos esto. Que claramente nos quiere decir algo. Claro, aparte de esto, tenemos que hablar si hay muchos vehículos porque hay muchas personas. ¿De acuerdo? Y si hay muchas personas también, pues ¿qué pasa? Que el volumen de nuestras ciudades pues, ha aumentado espectacularmente. El aumento del tamaño de las ciudades y polígonos industriales es constante, está en constante crecimiento. Constantemente están creciendo. Todos los años crece el polígono industrial de mi localidad. Todos los años se invierte dinero en el polígono. Y conforme lo hace en mi localidad, lo hace en todas partes. Prácticamente todo lo que es la zona urbanística alrededor de Valencia, prácticamente Massanassa, Catarrocha, prácticamente se tocan por los polígonos industriales. Pero es que prácticamente aquí está sucediendo, en mi localidad estamos casi Guadalajara, que está poco, el polígono industrial prácticamente está tocando ya el polígono industrial de Algemesí. Te vas al Cira y prácticamente porque está el río en medio, está el río Júcar en medio, pero los polígonos industriales, pues al paso que vamos, se tocan. Todo está en constante, es un crecimiento perpetuo. Todo está creciendo en tamaño de personas y tamaño de ciudades. Población de España en 2024 por género de comunidad autónoma. Vemos que nuestra comunidad autónoma está en 4º lugar en cantidad de personas. Vemos que la cantidad de personas, que más o menos, ¿de qué año es? El 2024. Está aquí abajo. ¿Vale? Institución Nacional Española, fuente, estatista, vale. 5.338.333 personas. Somos la 4ª comunidad con más habitantes. En un territorio, no voy a decir muy reducido, pero un territorio reducido. ¿Qué sucede? Pues que nuestras carreteras, sobre todo cuando hablamos de la zona más cercana a las capitales, ya sea Castellón, es que Gandía, por ejemplo, yo estuve muchos años trabajando en Gandía y la última vez que estuve allí con una exnovia que tenía allí, una novia que tenía allí, me resultó prácticamente comparable a la capital de Valencia. Una cantidad de coches impresionante que yo nunca había visto en Gandía. Por ejemplo, la cantidad de vehículos que hay y de gente es espectacular. Y todo eso reducido en un territorio realmente pequeño. Pequeño. Daos cuenta la cantidad de personas, ¿vale? Vemos aquí porcentaje de, creo que es hombres en claro y mujeres en oscuro, ¿vale? Espectacular. ¿Qué sucede? Pues que cuando vino la Dana, pues como somos muchos aquí en la Comunidad Valenciana, pues pasó esto. Las carreteras llenas de vehículos, llenas de personas, y con la Dana pasó esto que estamos viendo ahora. Que sí, que si hubiesen dado la alarma, hubiese mejor sido, no sé, menos, pero si la hubiesen dado igual, yo creo que hubiesen pillado a personas igualmente en las carreteras. Igualmente. A lo mejor menos, pero igualmente, porque somos muchos habitantes en la Comunidad Valenciana. Y hay más, o sea, aparte de, hemos visto la cantidad de cemento se construye. Hemos visto en los medios de comunicación que claramente se denuncia la construcción al lado de zonas inundables. Eso lo tenemos todos claros. Pero las dimensiones es realmente una barbaridad. Las dimensiones de las ciudades dentro de la Comunidad Valenciana son verdaderamente barbaridades. Es que la cantidad de material impermeable es realmente cada vez es mayor. Carreteras, ciudades, asfalto, cada vez es más grande. A esto hay que seguir sumando, porque es que más que sumar, ¿vale? Población, vehículos, ya hemos visto, pues eso, nuestras ciudades cada vez más grandes, nuestras carreteras cada vez más cantidad de carreteras, ¿vale? Hoy en día, antes yo me acuerdo, yo he sido transportista,
mi familia tenía una empresa de transporte y más o menos te ibas y te aclaras y te podías aclarar, te podías defender. Hoy en día, si no llevas un GPS, por la cantidad de carreteras que hay, es difícil, ¿vale? Puedes circular, y más cuando te acercas a la capital, la ciudad de Valencia capital, ¿vale? Y las ciudades de alrededor. Más complicado, ¿vale? Porque hay mucha carretera. Pero a esto hay que sumarle lo siguiente. La segunda potencia agrícola europea a lomos del regadío, ¿vale? Superficie irrigada. ¿Qué quiere decir esto? Mira, quiere decir que la región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las comunidades que cuentan con más regadíos juntas, suman el 43% del dato total de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que la Comunidad Valenciana dispone de una cantidad de terreno agrícola tremendo. O sea, los que somos de aquí de la Comunidad Valenciana, cuando hemos salido de la comunidad, cuesta a veces dejar de ver naranjos. Hasta que no salimos de Valencia, no, o sea, la cantidad de terreno cultivado por naranjos y otras, en fin, y otras nuevas especies es tremenda. Está todo el territorio, ¿vale?, vertebrado por tierras cultivables. ¿Qué pasa con las tierras cultivables? Mucha gente dirá, pero eso es bueno, eso hace que el aire sea más... Vamos a ver qué consecuencias tiene a la hora de haber una lluvia torrencial dentro de nuestra Comunidad Valenciana. ¿Qué consecuencias? ¿Vale? Porque esto que os voy a enseñar ahora, muchos no lo tienen en cuenta. Esto es la forma en la cual mayoritariamente en nuestra Comunidad Valenciana se mantienen los campos agrícolas. Como veis, libres de hierbas. ¿Por qué libre de hierba? Porque ha habido una actualización de lo que es la forma de regadío. Ha habido una actualización dentro de lo que es la forma de regadío. Se pone goteo, ¿vale? Y al poner goteo, pues no puedes dejar que salgan las hierbas. ¿Por qué? Porque al final las hierbas tapan la manguera y en el caso de rotura cuesta mucho reparar o encontrar la manguera. Entonces, mayoritariamente, aparte el modo de cultivo que es industrial, de maquinaria y tal y cual, pues tiene tendencia a llevar la manguera, pues, en fin, llevar el terreno libre de hierbas. ¿Qué sucede? Pues que cuando viene un montón de agua, una dana, pues esa tierra se la lleva. O se la lleva o se acumula, dependiendo de dónde venga. ¿Vale? Si la tierra está más arriba, pues se la iba a llevar. ¿Y suele acumular de dónde? Pues la zona más baja. ¿De acuerdo? La zona más baja se suele acumular. Pero como hemos visto la cantidad sobredimensionada del terreno agrícola, mayoritariamente en nuestra agricultura, cuando más arriba, más cantidad de tierra se lleva. Y al estar con menos cantidad de hierba, ¿vale?, esa agua, esa tierra se va hacia abajo. Es arrastrada por la inundación. Y es así como nuestras calles terminan después de una inundación, llenas de barro. Así que tenemos otro punto de vista, tenemos otra forma de ver cómo esta gran extensión agrícola lo que hace es, al final, cuando hay una catástrofe natural de las dimensiones que hemos estado viendo, que hemos visto en noviembre, termina pues convirtiendo en estas calles pues en verdaderos, en fin, las imágenes por sí solas lo dicen todo. Vamos a unir piezas, ¿vale? Llegado a este punto, creo que vamos a unir piezas. Hemos visto la sobredimensión mayoritariamente de todo. ¿Y todo por qué? Por ganar pasta. Tenemos una comunidad que es mayoritariamente bastante rica, ¿vale? Y sobredimensionada. Es mucho más pequeña que mejor Andalucía, por supuesto, la más grande. Pero vemos que lo que es nuestra Comunidad Valenciana, tenemos una especie de sobredimensión de todo. Es una comunidad que está pensada para ganar dinero,
para que todo está pensado para ganar dinero, tanto agricultura, industria, en fin, todo. ¿De acuerdo? Está sobredimensionada en habitantes, polígonos industriales, a lo que cuando hay una catástrofe natural, como la hemos visto, lo que hace es agravar. Lo que hace es agravarse. Vale, ahora tenemos que ver un poco cómo funciona pues, este fenómeno de gota fría, ¿vale? Y ver cómo es nuestro territorio. Como vemos aquí, tenemos más o menos un mapa orográfico. Vemos que la mayor parte de lo que es la zona agrícola, ¿vale?, se extiende por las zonas más verdes del mapa. ¿De acuerdo? La zona más verde, esto es la zona más agrícola. Y la zona más montañosa, ¿vale?, es donde mayoritariamente ha habido más agua. Donde ha caído más agua. ¿Qué pasa? Pues que ese agua lo que hace es arrastrar, pues eso, a medida que va bajando hacia abajo, hacia la costa, va arrastrando más cantidad de barro, va arrastrando más cantidad de sedimentos, ¿de acuerdo? Y va provocando esa cantidad de fango que hemos visto en las fotografías, dentro de las localidades, ¿vale? Habiendo cada vez cuando más cemento, más ciudades más desproporcionadas, cuando más cantidad, todo se agrava, de vehículos, de carreteras, todo se agrava muchísimo más. ¿De acuerdo? Y aquí vemos más o menos esa explicación de cómo se produce una gota fría. El agua mayoritariamente lo que hemos visto es que ha caído en la zona de Utiel, ha caído más en la zona, incluso en las comunidades colindantes a la Comunidad Valenciana. Y toda esa agua, ¿vale?, la zona de Massanassa, ahí no llovió mucho. ¿Pero dónde vino el agua? Pues de la parte de arriba. Todo ese fango, toda esa cantidad comparable al desagüe del río, que se ha llegado a comparar con la cantidad de superar la cantidad del agua de desagüe del Ebro, pues mayoritariamente esa agua ¿de dónde venía? Pues de las zonas más altas de la Comunidad Valenciana. Y las zonas más habitables son aquellas que son más bajas. Cuando más arrimado a la costa, más cantidad de personas, más cantidad de coches, más cantidad de polígonos industriales, y es donde más peligro se produce a la hora de una inundación. ¿De acuerdo? Creo que vamos entendiendo el problema también por dónde está. Creo que es sencillo de entenderlo. En el siguiente, aquí podemos ver cómo se produjo esa inundación. ¿De acuerdo? Vamos viendo cómo se produjo esa gota fría. Aquí podemos ver cómo se empezó a formar esa lluvia. Esa gota fría. El fenómeno por sí solo realmente es espectacular. El fenómeno que hemos visto ahora, ¿vale?, es realmente espectacular. Y ya digo, el planeta continúa calentándose. Los niveles de evaporación continúan aumentando. La cantidad de agua precipitable continúa aumentando. ¿De acuerdo? Y seguimos teniendo perdón, una comunidad sobredimensionada. Y ahora vamos a ver quiénes son los culpables realmente en esta historia. ¿Es solo Mazón? ¿Es solo Zapatero? ¿Es, no sé, Juan Roig? ¿O este no me acuerdo cómo se llama, ya me saldrá, el Ortega? ¿Son culpables solo los de Vox y el Partido Popular? ¿El Rey? ¿Son todos asesinos? ¿Los empresarios son los culpables? ¿Realmente? ¿Ellos? Antes de seguir, ¿vale?, quiero que prestéis bien atención a lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿Son todos ellos culpables? No vamos a decir. No vamos a decir. Vamos a decir lo siguiente, un sí. Pero vamos a pasar al siguiente fotograma y vamos a explicar algo que tal vez pues a algunos les
les chirríe, pero hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ver, cuando tenemos un resfriado, ¿de acuerdo? Vemos que el resfriado, pues tenemos unos síntomas. Uno de esos síntomas puede ser pues, la fiebre o la tos. ¿De acuerdo? Por ahí bien. Pero ¿es la fiebre o la tos o los mocos la enfermedad? No, ¿verdad? No son los síntomas de una enfermedad. Pues lo mismo sucede con esta gente. Esta gente son los síntomas de una enfermedad. No vamos a negar su culpabilidad. ¿Vale? Todos son culpables. Hasta este de aquí, ¿vale? Que es el que menos escaldado ha salido. Hasta este es culpable. Pero quiero que entendáis esto bien, este concepto bien. ¿Vale? Los síntomas de una gripe o un resfriado, ¿vale? Son la fiebre, la tos o los mocos que podemos tener. Pero no es esos síntomas no son la enfermedad. La enfermedad es el virus de la gripe. ¿De acuerdo? Tenemos un virus, tenemos unas bacterias que nos están provocando que estemos malos. Tengamos una inflamación en la garganta, que tengamos... Son las bacterias y los virus. Los mocos, la tos o la fiebre son un síntoma de la enfermedad. Lo mismo sucede con estas personas. Son unos síntomas de una enfermedad. Esa enfermedad es el capitalismo. El capitalismo en este momento está, como hemos comentado, en proceso de colapso. ¿De acuerdo? El capitalismo hay que entender que es una forma de gobierno o un sistema de toma de decisiones. El capitalismo es una forma cultural. El capitalismo es una forma de relacionarnos basado en el lucro, porque todo nuestro modelo social se basa en el trabajo y la propiedad privada. Por tanto, con esos dos conceptos, ¿vale? Hay una relación entre las personas de trabajo, ¿vale? Una venta de tu trabajo, de tu fuerza laboral, de inteligencia, ¿vale? Por un intercambio de ¿qué? De un dinero. Te cambias tu dinero, ¿vale? Para poder sin ese dinero tú no puedes subsistir, porque no hay un sistema que te dé las cosas o que tú puedas relacionarte como individuo. Necesitas de dinero para poder evolucionar como personaje, o poder evolucionar, o que tu vida pueda evolucionar a la hora de mantener amistades, pareja, poder viajar o poder disfrutar del ocio. Para eso se necesita dinero. Para eso tienes que vender tu fuerza laboral o tu inteligencia, dependiendo de tus aptitudes. También es una forma de gestión. El capitalismo tiene una forma de gestionar las cosas, los recursos, en fin, todo. Y es una forma social. ¿De acuerdo? Es relativa a la sociedad. La sociedad se mueve dentro de lo que es el modelo que abarca pues, todo eso, la forma de gobierno, la cultural, la forma en que nos relacionamos y la forma de que nos gestionamos. Todo eso forma lo que es una sociedad. ¿Vale? Por supuesto, todo esto es realizable porque hay un crecimiento perpetuo, constante, de un sistema productivo constante. Rosalía de Castro decía que el capitalismo tenía la tendencia de hacer trabajar constantemente al obrero o al trabajador. ¿Por qué? Porque la gran necesidad de la clase más adinerada es de ganar dinero, no de satisfacer necesidades. Que dentro de un modelo donde se satisfacen necesidades, una vez las cosas que se necesitan están producidas, el trabajador ya no tiene tanta necesidad de dedicarle horas de trabajo. Simplemente trabaja cuando es necesario producir esas cosas que se necesitan. Pero dentro de nuestra economía capitalista es una persona que necesita que constantemente esté ahí una persona trabajando y produciendo para poder vender esos productos, ¿vale? Y sacar dinero para hacerse rico. Ya no es eso el crecimiento perpetuo y la constante necesidad del trabajo y del crecimiento, sino también la extracción constante de energía y de recursos naturales. Que esto
es la causa principal del proceso de colapso del capitalismo. El capitalismo realmente ha sido bueno durante un proceso muy corto, de 70 años. Ahora ese proceso ha entrado en proceso de colapso, ¿vale? Sobre todo ha sido bueno para los que más tienen, ¿vale? Para los que menos tienen, pues durante un tiempo muy corto de tiempo, unos 70 años. En la época de mi padre y parte de mi vida. Ahora en esta parte de mi vida que me estoy haciendo yo mayor, pues ya no, porque ya estamos entrando en ese proceso de colapso del capitalismo. Ahora estamos entrando en un proceso de degradación, ¿vale? Los que tenemos, cada vez vamos a tener menos y cada vez pues vamos a poder disfrutar menos de la vida porque el capitalismo está en proceso de colapso. Esto es importante entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, si el capitalismo es una de las causas, ¿quién mantiene el capitalismo? A ver, quien mayoritariamente mantiene el capitalismo, ¿vale? Es el Estado. Ojo, el Estado y nosotros, que somos quienes consentimos que esto sea así. Pero ¿qué pasa? El Estado es una organización política que se encarga de administrar los recursos y ejercer una autoridad. Tiene el poder de ordenar y administrar la vida social de las personas que viven en un territorio. ¿De acuerdo? Aquí tengo que recordar dos de las charlas que hicimos. Atención, publicidad, donde hablábamos del poder de la publicidad de intervenir en nuestra forma de pensamiento, ¿vale? Y coaccionar de coaccionar nuestro criterio, ¿vale? Y luego tenemos esta charla de aquí, donde hablamos clases para rebeldes, sociedad basada en el lucro y lo que es una sociedad de crecimiento económico. Ahí explicamos más o menos en qué consiste el modelo que es social, que es importante para entender todo esto que estamos explicando ahora. Enrico Malatesta, que era un anarquista, decía: para Malatesta la palabra Estado significa el conjunto de instituciones que sustraen al pueblo la gestión de sus propios asuntos para, mediante la delegación, confiar a algunos individuos la facultad de hacer leyes sobre todos y para todos. O sea, el Estado es quien se encarga de generar, digamos, las leyes, ¿vale? Y delegar las responsabilidades. O sea, ¿me entendéis? Lo que decía Malatesta. En la cuestión social, en su libro La cuestión social en 1902, Malatesta defendió la idea de que el Estado y el capitalismo son las principales causas de la opresión y la explotación, y que la lucha contra ellos es la tarea fundamental del anarquismo. Malatesta también abordó temas como la educación, la cultura y la moral, defendiendo la necesidad de una formación integral y crítica para la construcción de una sociedad libre y justa, puesto que el Estado es propietario del discurso. Es el Estado quien se encarga de repartir los libros de texto, es el Estado quien diseña el modelo social de la educación, quien controla los medios de comunicación, junto a las empresas, ojito, ¿vale? Mayoritariamente, muchas de las hoy en día los periódicos que existen, como El País, reciben grandes subvenciones del Estado, ¿de acuerdo? Muchos medios de comunicación, prácticamente la mayoría de medios de comunicación son sujetados por empresas que utilizan o subvenciones del Estado, que utilizan los medios de comunicación para controlar el discurso y el pensamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Estado mantiene una posición de control social. Antiguamente, no me quiero adelantar, y lo haremos yéndonos a ver lo que decía Bakunin, ¿de acuerdo? Bakunin, en su libro Dios y el Estado, la creación de estamentos políticos, donde son creadas diferencias de vida respecto al resto de personas, establece que los individuos beneficiarios de estas diferencias busquen perpetuar su posición privilegiada y su poder. Así, esto sucederá hasta en los estados con los dirigentes más democráticos, porque esta diferencia causada por la acumulación de poder los transformaría personalmente. Igualmente ocurría en un estado dirigido por los mejores científicos del momento y siguiendo
el mejor plan para legislar la sociedad, ya que acabarán por encontrar su cometido, la perpetuación de su poder, y olvidarán el resto de objetivos. Bakunin lo tenía muy claro. Decía que el tener un cargo de poder, una responsabilidad de poder, ¿vale?, al final te terminaba corrompiendo. ¿Vale? Cuando hay una organización o un grupo separado de los otros que mantiene un control respecto o tiene el poder de creación de leyes, al final terminan corrompiendo. Da igual la ideología que tengas, ¿de acuerdo? Es el modelo de poder, de tener ese poder, ¿vale?, ¿quién te corrompe? Da igual que seas comunista o seas capitalista. El anarquismo tenía muy claro. Bakunin era anarquista, pues no sabéis, eso no lo he dicho, ¿vale? Por eso estoy cubriendo en él. Porque el anarquismo tenía muy claro, ¿vale?, que el poder, los estatutos, o sea, aquellos que ejercían el poder eran fácilmente corrompibles. Toda persona, o sea, tú metes a un comunista, dale 100 millones de dólares a un comunista y verás tú cómo deja de hacerlo. Pues lo mismo sucede con cualquier persona que pueda tener un cargo de poder. ¿De acuerdo? Al final, si hay unas organizaciones privadas, fondos buitre, grandes empresas que tienen... Hay empresas multinacionales que su capital es superior a muchas de las naciones que hoy en día existen. Entonces, cuando tú tienes todo eso a tu alrededor, están condicionando tu forma de pensar, o están condicionando mediante la presión, chantaje, extorsión, llega un momento que al final terminas, en fin, cayendo dentro de lo que es el sistema corrupto. Entonces Bakunin decía que, lo tenía muy claro, el Estado era una forma de poder y al final terminaba corrompiéndose. ¿De acuerdo? El Estado como mecanismo de control de una clase dominante necesita siempre de la religión para adormecer a las masas. Antiguamente los grandes imperios utilizaban la religión como sistema de control, ¿vale? Intentaban amasar el comportamiento de las personas que se sienten... En fin, la religión se utilizaba para convertir a las personas, no hacerlas pensar, que se sintiesen culpables de sus actos o hacerlas para controlarlas. Hoy en día el capitalismo es una especie de religión. Utiliza el consumismo como método. O sea, el consumismo y la constante necesidad de tener que ir a trabajar, ¿vale?, como forma de control. La escasez es generada a propósito, ¿vale?, como forma de control social. ¿De acuerdo? Es por eso que los anarquistas defendían las jornadas laborales, ya no solo defendían un sistema de producción, digamos, no privada, sino colectiva, ¿de acuerdo?, sino también jornadas laborales reducidas, de 4 o 5 horas, ¿de acuerdo? El capitalismo defiende las jornadas de 8 horas, el marxismo y todo eso, porque al final las 8 horas, partidas en 2, en que te vas a comer, a almorzar, te pasas o más horas, ¿de acuerdo? 8, 9, 10 horas, te pasas prácticamente el día trabajando para ganar un dinero que te necesitas para poder desarrollarte, ¿vale?, para pasar un fin de semana fuera o poder comer, poder desarrollarte como individuo, pero que no te hace pensar o cuestionar el modelo. Y encima, lo que tú haces, ¿vale?, es delegar tus responsabilidades como persona, como individuo, como ser humano, en otros. Lo peor que puede hacer una persona es delegar su responsabilidad en otros, en un partido político. Eso es lo peor que puede hacer una persona. ¿De acuerdo? Si se hace eso es porque constantemente necesitamos de trabajo para poder subsistir de todo lo que es el modelo social. Y aparte de eso ya tenemos el programa puesto, los medios de comunicación para la educación, en nuestras cabezas y ya automáticamente ya funcionamos dentro de lo que es el modelo capitalista y somos incapaces de salirnos de ese modelo, de ese pensamiento. ¿De acuerdo? Como decía Bakunin, hasta en las democracias más puras como los Estados Unidos y Suiza, una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Un parlamento burgués nunca podrás hacer más que elegir la esclavitud del pueblo. Recordar que el modelo social de toma de decisiones, el político, viene de John Locke. John Locke era un lord inglés y sobre todo era un puto esclavista. ¿Vale? Entonces, todo nuestro modelo social está diseñado para beneficiar a aquellos que más tienen y mantener
mantener el control de las masas. ¿Vale? Está bajo el poder del capital. Y claro, no puedo dejar de recordar el modelo en que se basa nuestro modelo social. Se basa en el crecimiento económico ante todo, en la destrucción de la naturaleza, se basa en el crecimiento perpetuo, se basa en sobre la explotación de los recursos naturales, sobre la explotación de recursos ecológicos, que ahora nos está llevando a conflictos armados por el control de esos recursos. A los que más tienen buscan constantemente sobre los conflictos ganar dinero mediante el botín, si hace falta, y eso es mediante los conflictos bélicos. ¿Vale? Recordad que muchos de los gobiernos, sobre todo hablábamos del gobierno norteamericano, está en manos de empresas armamentísticas. Europa también. El negocio está ahí. La mayoría de nuestros políticos juegan a la bolsa, tienen intereses en empresas armamentísticas o energéticas. Entonces, todo nuestro modelo social está dirigido hacia el conflicto. Pero el conflicto buscado por aquellos que más tienen, que buscan constantemente tener una posición social por encima del resto de las personas. ¿Vale? Digamos que el dinero les da esa motivación para poder hacer todo eso. ¿Vale? Y no puedo dejar de recordar a Emma Goldman. ¿Vale? El significado de la anarquía ha sido interpretado como el estado de mayor desorden. Es porque han enseñado a la gente que sus asuntos están regulados, que ellos son gobernados sabiamente y que esa autoridad es una necesidad. Entonces, muchos de nosotros creemos que hay alguien que está gobernándonos y que lo está haciendo bien. Realmente, gente se cree que el Estado gobierna para todos. El Estado constantemente lo que hace es mantener a la mayoría social en un estado de sueño profundo, ¿vale? Mientras, por otro lado, lo que hace es sacar tajada, beneficiar a aquellos que más tienen. Es por eso que cada vez uno de los problemas que tiene el capitalismo, del proceso de colapso del capitalismo, es que constantemente ha entrado en un punto en que constantemente está convirtiendo todo en mercancía y oligopolizando, monopolizando todo. ¿Vale? Y cada vez está llevando, está monopolizando la agricultura, está, digamos, acaparando todo aquello que las personas necesitan para poder desarrollar una economía. Es más, no es ni capitalismo lo que tenemos hoy en día. Lo que tenemos es un sistema anarcocapitalista que cada vez lo que hace es anarcocapitalizar todo. O sea, cada vez menos personas mantienen el control de todo, son más ricas. O sea, es lo que hay. ¿Vale? Cada vez la riqueza está menos distribuida, sino está en menos manos. Hay más ricos cada vez, pero la riqueza cada vez está en menos manos. Y cada vez hay más. La clase media desaparece y cada vez la gente es más pobre. ¿De acuerdo? El anarquismo es la única filosofía que aporta al hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que solo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre. Al principio del siglo XX, cuando existía el anarquismo, ellos lo tenían muy claro. Sabían que el Estado, ¿vale?, no estaba al servicio de las personas, estaba al servicio de aquellos que más tenían. ¿De acuerdo? Y el Estado constantemente ha estado utilizando los medios de comunicación para manipular las mentes. Con un modelo social que más o menos ha tenido un sistema de bienestar de 70 años, que ha afectado, ese modelo ha afectado a varias generaciones, pero que ahora está entrando en proceso de colapso y cada vez la degradación va a ser mayor. Y constantemente está mandando falsos mensajes, está haciendo falsas promesas como el tecnooptimismo, ¿no?, que pretende explicar que esa transición energética va a hacer que podamos mantener el sistema actual conforme está, ¿vale? Bueno, conforme está hecho un desastre, eso que
el crecimiento puede seguir dándose, ¿vale? Que puede seguir habiendo empleo, que puede seguir habiendo vivienda, que puede seguir... El sistema lo que hace es buscar siempre la forma de hacernos creer que todo está yendo bien. Entonces, una de las cosas en que se basa es el tecno-optimismo. Y a veces, los mismos físicos lo dicen, no a veces la tecnología puede solucionarlo todo. A veces hay problemas y límites. Y eso el Estado pues se le olvida de que existen límites. El Estado es el principal guardián del modelo social, ¿vale? Y mediante educación, medios de comunicación, sigue manteniendo el modelo hacia adelante. Da igual de que 220 personas hayan muerto en la Comunidad Valenciana. Da igual. Ahora lo que harán será, como sea, restaurar las cosas conforme estaban y que el Producto Interior Bruto siga dándose. Que el crecimiento económico siga dándose. Da igual que hayan muerto muchísimas personas. Da igual que Valencia sea una comunidad sobredimensionada. Da igual. No importa. Lo importante es que todo el modelo siga adelante. Aunque sea imposible. Aunque el capitalismo esté en pleno proceso de colapso. Porque la DANA es uno de los procesos de colapso. La crisis climática es uno de los procesos de colapso. Que va seguida de la crisis energética, que ya está ahí a las puertas. Aquí ya hemos visto las consecuencias de esa guerra de la OTAN contra Rusia, que ha cortado el acceso a una de las energías más utilizadas en Europa, como es el gas o el petróleo, ¿vale? Entonces, vemos que en estos momentos estamos empezar a tener problemas de todo tipo. O sea, los procesos de colapsos ya están ahí. Y uno de los procesos de colapso que se está empezando a dar, que ya nos estamos dando cuenta, es que el propio capitalismo, ¿vale?, tiende a quedarse con todo aquello que le da beneficios, ya sea agricultura, ya sea lo que sea, empresas de servicios, ya sea quitarle faena a los autónomos y generar empresas. El capital intenta siempre buscar beneficio de donde sea. Y si hay que eliminar la sanidad, eliminar al autónomo, lo hace. Lo hace. ¿De acuerdo? Y utiliza la educación, los medios de comunicación, para desinformar, generar bulos y, sobre todo, ignorancia. Y con esto terminamos. Quiero terminar con esto recordando de que vivimos exactamente en un sistema criminal y asesino. ¿De acuerdo? Vivimos en un sistema criminal y asesino. Jo, no és qüestió de Mazones, Sánchez, Sanchis i 1000 polítics que n'hi ha per ahí rondant, que si Riveres, confederaciones hidrográficas de... És qüestió del sistema. El sistema. El sistema és un sistema criminal i assassí. I els 21 que estan ahí representen aquest sistema. És el sistema el que ha matat a més de 200 persones i mos ha fotut la vida a tantes altres 1000 i pico, bueno, ja no sé a les persones, me da igual. És el sistema, no és Mazones, Sánchez, Sanchis, Riveras i demás històries. Sistema, el sistema.